Bien, entonces vamos a hablar acerca de este tema, el cálculo de la cuota de empleo para las personas con discapacidad. Y vamos a iniciar pues conversando o haciendo una mención a la base legal que nos sirve de sustento para conversar acerca de este tema. En primer lugar tenemos nuestra Constitución Política del Perú, porque en efecto nuestra Constitución ha determinado una protección especial a las personas que padecen una discapacidad. Bien, tenemos la Ley General de Personas con Discapacidad, la Ley 29.973, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 002-2014, emitido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y además contamos con un documento muy importante, que es la Resolución Ministerial 107-2015-TR, que aprueba la norma técnica denominada Normas Complementarias para la aplicación y fiscalización del cumplimiento de la cuota de empleo para las personas con discapacidad aplicable a los empleadores privados. ¿Por qué es importante esta resolución ministerial? Porque esta resolución ministerial, como su mismo nombre lo dice, ¿no?, son normas complementarias que van a establecer cuáles van a ser los criterios que se tienen que tener en cuenta para realizar el cálculo, y además establece un procedimiento específico en cuanto a la fiscalización. Ya lo vamos a ver llegado su momento también, que la fiscalización, la verificación que realiza la autoridad inspectiva, en este caso CONAFIL, para verificar el cumplimiento de la cuota, es un procedimiento muy particular que tiene características propias que lo diferencian de un procedimiento inspectivo que se podría desarrollar en cualquier otra materia. Bien, entonces, para empezar, vamos a mencionar que el artículo 23 de nuestra Constitución Política establece que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria por el Estado, pero que el Estado brinda una especial protección a la madre, al menor de edad y al impedido que trabaja. Es lo que textualmente señala nuestra Constitución. Quiere decir que el Estado debe procurar especial protección respecto de las personas con discapacidad. ¿Para qué? Para poder procurar que éstas se encuentren en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades de trabajo, en este caso, que es lo que vamos a hablar, ¿no?, acerca de trabajo, igualdad de condiciones laborales para las personas que tienen una discapacidad respecto de otras personas, y establecer mecanismos que busquen crear fórmulas, ¿no?, para que estas personas puedan tener acceso a un empleo en igualdad de condiciones. Entonces, eso es lo que también busca el cumplimiento de la cuota de empleo. Por su parte, la Ley General de las Personas con Discapacidad señala que la persona con discapacidad pues tiene derecho a trabajar en igualdad de condiciones que las demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado, con igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor. No debe existir ningún fundamento discriminatorio en cuanto a la remuneración o a la oportunidad laboral, sin que no exista, ¿no?, algún criterio objetivo para tal situación, ¿no? Toda diferenciación que se sustente en criterios subjetivos, entonces podríamos presumir que se trataría de una discriminación. ¿Bien? ¿Quiénes se consideran personas con discapacidad? La Ley General de Personas con Discapacidad precisa que la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Es decir, lo que debemos procurar es que esta discapacidad, ya sea física, sensorial, mental o intelectual, no tiene por qué interferir, ¿no?, en la igualdad de condiciones que estas personas deben tener respecto de los demás trabajadores. ¿Cómo se acredita que una persona tiene una discapacidad? Eso es a través del certificado de discapacidad que va a acreditar esa condición, y este certificado es otorgado por los médicos certificadores registrados de las instituciones prestadoras de servicios de salud IPRES, ya sean estas públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, y cabe precisar pues que tanto la evaluación, calificación y la certificación son trámites gratuitos. Entonces, ¿no?, aquel documento que me acredita a mí que yo tengo una discapacidad es el certificado de discapacidad. Con ese documento, por ejemplo, yo podría acreditar ante mi empleador que cuento con una discapacidad. Y la cuota de empleo está referida, respecto de los empleadores privados,
de cualquier actividad económica, porque hay que hacer la precisión de que el cumplimiento de la cuota de empleo es para todo empleador. Vamos a regirnos en este caso al sector privado por las competencias que tiene SUNAFIL, pero indistintamente de ello, sea la actividad económica que realice el empleador, cualquiera sea la actividad económica a la que se dedique, cualquiera sea la modalidad de contratos bajo los que están contratados los trabajadores, sean trabajadores indeterminados, a plazo fijo, a tiempo parcial, cualquiera sea la modalidad de su contratación o su régimen laboral, están obligados al cumplimiento de la cuota de empleo si cumplen, ¿no?, con los presupuestos que la norma ha establecido para exigir su cumplimiento. En este caso, los empleadores privados con más de 50 trabajadores deben contratar personas con discapacidad en una proporción no menor al 3% de la totalidad de su personal. Ya vamos a ver que para llegar a determinar si el empleador cuenta con más de 50 trabajadores, tenemos que considerar un cálculo ponderado, es decir, vamos a ver si en el cálculo ponderado este empleador cuenta con más de 50 trabajadores. Esto ya lo vamos a ver también en un momento. Y esta obligación, o para poder determinar, ¿no?, si el empleador ha cumplido o no con la cuota de empleo, es importante también que los empleadores hayan cumplido con su obligación de registrar en la planilla, en este registro, ¿no?, de la planilla electrónica, si el trabajador que está contratando cuenta con alguna discapacidad, ¿no?, si se trata de una persona con discapacidad. Recordemos que el empleador está en la obligación de dar el alta en el registro de la planilla electrónica a sus trabajadores dentro del día que estos ingresan a trabajar. Entonces, yo, empleador, cumplo con dar el alta de mi trabajador, y una de la información que yo estoy obligado a registrar en el registro como parte de información de mis trabajadores es colocar de forma obligatoria si este trabajador tiene una discapacidad, o es una persona con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, una imagen del registro, y el registro nos va a preguntar, persona con discapacidad, deberíamos marcar sí, si es que tiene una discapacidad, o no, si es que no tiene una discapacidad. Pero el empleador se encuentra obligado a declarar esto en su registro en el momento en que da de alta a sus trabajadores. Ya vamos a ver cómo esta información es muy relevante e importante al momento de realizar el cálculo para verificar el cumplimiento de la cuota de empleo. ¿Bien? ¿Y en qué periodo se calcula la cuota de empleo? El cálculo de la cuota de empleo se realiza tomando en consideración el número de trabajadores registrados por el empleador en la planilla electrónica en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Es decir, en este enero 2021, por ejemplo, se va a verificar el cumplimiento de la cuota de empleo respecto del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. ¿Bien? Y la estimación anual del número de trabajadores, o sea, para yo saber si una empresa cuenta con 50 más trabajadores en el periodo anual correspondiente, es un cálculo ponderado, que se calcula siguiendo los valores criterios. ¿Cuáles son esos valores o criterios que se deben seguir? Son estos. Tal vez si lo leemos así, de repente es un poquito difícil de comprender, pero para eso también he traído un ejemplo para que ustedes puedan comprender cómo es que se aplican estos criterios, ¿no? Y estos criterios nos señalan, por ejemplo, que el trabajador que laboró en todo el periodo anual equivale a un trabajador, y que el trabajador que laboró por fracciones de año, es decir, un trabajador que de repente laboró 6 meses, otro 3 meses, otro 4 meses, esto tenemos que calcularlo porque ellos van a equivaler a tantos dosados como meses hayan laborado, y de la misma forma que aquellos trabajadores que laboraron por días se van a calcular por treintavos del dosado. Repito, ¿no?, esto lo vamos a comprender mucho mejor cuando lleguemos al caso práctico que he traído. ¿Bien? Y entonces, ya sabiendo, ya conociendo estos conceptos o estas nociones previas respecto de qué es la cuota de empleo y cuál es la información que el empleador está obligado a declarar, como ya lo mencioné, el hecho de que el trabajador sea una persona o no con discapacidad, vamos a poder hablar acerca de cómo es la inspección laboral para la verificación de la cuota de empleo. SUNAFIL tiene una directiva, bien, en primer lugar hay que mencionarlo, que SUNAFIL cuenta con una directiva que regula las actuaciones inspectivas, ¿no?, las actuaciones inspectivas que va a realizar el personal inspectivo. Sin embargo, existen ciertas materias en donde existen protocolos específicos de actuación.
Este es el caso de la verificación de la cuota, del cumplimiento de la cuota de empleo. Para la verificación del cumplimiento de la cuota de empleo, SUNAFIL cuenta con un protocolo especial, que es el protocolo de fiscalización de la cuota de empleo para personas con discapacidad aplicable a los empleadores del sector privado. Para quienes quieran revisar de repente este protocolo fue aprobado a través de resolución de superintendencia 141-2016-SUNAFIL. ¿Y qué nos dice este protocolo? Este protocolo nos va a marcar la pauta de cómo es que se va a llevar a cabo la fiscalización, cómo es que la autoridad inspectiva de trabajo, en este caso SUNAFIL, debe llevar a cabo la verificación en el cumplimiento de la cuota de empleo. Y es un procedimiento sui generis, como lo podemos ver aquí, porque marca pautas muy específicas, ¿bien? Ya lo había mencionado en el momento en que señalé o me refería a la base legal, que la resolución ministerial 107-2015 estableció un procedimiento de fiscalización. Y en base a este procedimiento de fiscalización es que podemos tener este procedimiento inspectivo para la verificación de la cuota de empleo. Aquí hay que tener en cuenta que un procedimiento inspectivo en general, de cualquier materia, puede iniciar de diversas formas. No necesariamente el procedimiento inspectivo inicia a través de la denuncia, que de repente es lo que comúnmente podemos creer o pensar, ¿no? Que todo procedimiento inspectivo inicia por denuncia. ¿No es así? Existe otras formas de iniciar un procedimiento inspectivo, como por ejemplo por decisión propia del sistema inspectivo de trabajo, ¿no? La propia autoridad inspectiva decide iniciar un procedimiento inspectivo. Entonces, en la materia que estamos estudiando el día de hoy, que es la verificación del cálculo de la cuota de empleo, las órdenes de inspección, que es el documento, ¿no?, por el cual se asigna a un inspector a una materia en específico, se le señala cuál es el sujeto inspeccionado, cuál es la materia que se va a inspeccionar, cuál es el plazo que tiene para realizar sus actuaciones inspectivas. En esta materia específica de la cuota de empleo, las órdenes de inspección se pueden generar o pueden nacer, ¿no?, a través de origen interno o de origen externo. Cuando hablamos de una orden de inspección generada por origen interno, quiere decir que la propia autoridad inspectiva de trabajo va a generar esa orden de inspección sin necesidad de que exista una denuncia. ¿Por qué? Porque es obligación de la autoridad inspectiva de trabajo verificar el cumplimiento de la cuota de empleo, en este caso inicios de año, respecto del periodo anual anterior, que en este caso sería el periodo enero-diciembre 2020. En este caso se va a revisar la información de la planilla a efectos de determinar si los empleadores obligados a cumplir con la cuota de empleo en realidad han cumplido con su obligación. Y en base, o cómo es que se puede determinar esto, cómo es que podemos, la propia autoridad inspectiva, cómo es que puede realizar el cálculo de la cuota de empleo. ¿Por qué? Porque recordemos, el empleador debió cumplir con su obligación de registrar en la planilla electrónica si el trabajador con el que cuenta es una persona con discapacidad. Y en base a esta declaración que se hace en la planilla, en el registro, es que se puede efectuar el cálculo de la cuota. A partir de esta información que se obtiene, entonces se planifican todos los operativos de fiscalización en todo el territorio nacional y se remite, ¿no?, desde la sede central, vamos a llamarlo así, el listado de empleadores que presentan indicios de incumplimientos de la obligación de la cuota de empleo para que se inicien los operativos a nivel nacional en cada intendencia regional. Aquí hay que precisar que la competencia de cada intendencia regional está marcada por el lugar del domicilio fiscal del sujeto inspeccionado. ¿Bien? Entonces, a través de la información que se recauda de la planilla electrónica, es que se crea este listado. ¿Por qué? Porque a partir de esa declaración, como autoridad inspectiva, se puede determinar presuntos empleadores que pueden estar incumpliendo en el cumplimiento de la cuota de empleo. Bien, entonces, si se ha determinado eso, se va a dar inicio ya al procedimiento o a la verificación si en efecto es solo un indicio, ¿no? Se aclarará en el procedimiento, o si en realidad sí existe un incumplimiento a la cuota de empleo. Y por otro lado, las órdenes de inspección de origen externo son las que pueden hacer, por ejemplo, a través de la denuncia, ¿no? Si bien es cierto, el procedimiento o la verificación del cumplimiento de la cuota de empleo es un procedimiento o es una fiscalización que SUNAFIL realiza de forma obligatoria
respecto del periodo anterior, no quiere decir que no se puedan presentar denuncias en la materia. Se pueden presentar denuncias, ¿no? De repente yo soy un trabajador que tengo indicios suficientes para pensar que mi empleador no está cumpliendo con la cuota de empleo. Entonces yo válidamente puedo presentar mi denuncia para que sea calificada. ¿Bien? Entonces, como lo había señalado, en esta orden de inspección, ¿no? Cuando ya se emite la orden de inspección, se asigna un inspector que va a tener a cargo esta investigación. Y este inspector puede llevar a cabo sus actuaciones inspectivas a través de 4 modalidades: la comprobación de datos, la visita, la comparecencia y el requerimiento de información. En materia de verificación del cumplimiento de la cuota de empleo, lo primero que va a realizar el inspector es una comprobación de datos. ¿Bien? Y en este caso los inspectores también van a tomar en cuenta la información consignada por los empleadores en la planilla del periodo anual correspondiente, que en este caso, repito, va a ser la planilla correspondiente al periodo enero-diciembre 2020. Esta información se va a considerar válida porque, repito, el empleador es quien declara de forma obligatoria tiene o no personas con discapacidad en su planilla. Bien, entonces existen 3 posibilidades para considerar un trabajador con discapacidad tomando en cuenta o tomando como referencia el inicio de la relación laboral. Entonces, ¿cuáles son esos 3 criterios para considerar un trabajador con discapacidad? Tenemos los siguientes. El primer supuesto o el primer criterio que podría pasar es que el trabajador cuenta con discapacidad desde el inicio de la relación laboral y cuenta con su certificado que acredita que tiene la discapacidad desde el inicio de la relación laboral. Entonces, en este caso, el inspector, por ejemplo, ¿no? Va a verificar el certificado de discapacidad y además va a verificar el alta, la constancia de alta del trabajador, en donde debería constar que en efecto al momento de darle el alta se registró que tenía una discapacidad. ¿Por qué? Porque tenía la discapacidad desde el inicio de la relación laboral y presentó su certificado de discapacidad que acreditaba tal condición. ¿Bien? Pero también podría pasar que el trabajador cuente con una discapacidad desde antes de iniciar la relación laboral, pero obtiene el certificado de discapacidad con posterioridad. Bien, en este caso, en el alta no se va a registrar la discapacidad porque el trabajador no tiene el certificado de discapacidad que acredite tal condición. Pero sí, como el trabajador, como aquí mismo lo dice este supuesto, obtiene su certificado de discapacidad con posterioridad, entonces lo que corresponde aquí es que el empleador realice una actualización de los datos de este trabajador, ¿bien? Y le emita su constancia de modificación de datos, ¿no? Va a entrar al registro, va a actualizar esa situación y tendrá que entregar la constancia de modificación respectiva. Sin embargo, aquí, debido a que la discapacidad, este trabajador contaba con discapacidad desde antes de iniciar la relación laboral, se va a considerar al trabajador con discapacidad desde el inicio de la relación laboral. ¿Bien? Pero si el trabajador cuenta con discapacidad con posterior al inicio de la relación laboral, en este caso no es un trabajador que al iniciar la relación laboral no tenía ninguna discapacidad, pero en el transcurso de la relación laboral adquiere una discapacidad. Entonces, la discapacidad se va a considerar desde la fecha en que la adquiere y al igual que en el caso anterior, en este caso no se tendrá que hacer una actualización en el registro respecto de la condición que tiene ahora el trabajador de que cuenta ya con una discapacidad. Bien, entonces, como ya lo había mencionado, las actuaciones inspectivas del inspector comisionado para verificar el cumplimiento de la cuota de empleo va a iniciar a través de una comprobación de datos. Bien, el sistema de inspección de trabajo nos va a determinar en el mes de enero de cada año, como este mes por ejemplo, el cumplimiento de la cuota correspondiente a las personas con discapacidad en el año anterior. Es decir, ahorita estamos verificando el cumplimiento de la cuota de empleo, repito, respecto del año enero-diciembre 2020. ¿Y qué es lo que va a verificar el inspector? El inspector, a través de las declaraciones que ha hecho el empleador en su registro, va a realizar en primer lugar el cálculo de la cuota de empleo, bien, con la información que obtiene de las declaraciones del empleador, y con ello va a determinar, en primer lugar, si dicho empleador cuenta con más de 50 trabajadores. Si se comprueba que en efecto cuenta con más de 50 trabajadores, recordemos que el cálculo es ponderado, entonces se va a verificar si cumplió
con contratar en una proporción no inferior al 3% personal con discapacidad. Se va a verificar el número de trabajadores con discapacidad con las que cuenta el empleador obligado y el número de trabajadores con discapacidad con los que debería contar. Esos datos nos van a poder llevar a la conclusión de si en efecto, si por ejemplo, después del cálculo resulta que este empleador debió contratar 10 trabajadores con discapacidad, pero yo verifico en su declaración que solo tiene 5, entonces eso me lleva a concluir que presuntamente ha incumplido con la cuota de empleo. ¿Por qué? Porque le faltaría haber contratado 5 trabajadores más. ¿Bien? Y ante esta verificación o esta comprobación de datos que se realiza acá, podrían suceder dos cosas, ¿no? Luego que el inspector verifica todo esto, pueden suceder dos cosas. Que comprueba o que logra ver que en efecto sí se ha cumplido con la cuota de empleo, ¿no? Yo hago un cálculo y resulta que en efecto este empleador estaba obligado, debió contratar 10 trabajadores y contrató 10 trabajadores. Entonces, cumplió con la cuota de empleo. Este procedimiento concluirá con un informe de actuaciones inspectivas porque no hay indicios de un incumplimiento. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, se verifica lo contrario, como el ejemplo que había dado anteriormente? Luego de realizar el cálculo verificamos que este empleador debió tener 10 trabajadores con discapacidad o debió contratar 10 trabajadores con discapacidad para cumplir con su cuota, pero no contrató ninguno, imagínense. Entonces aquí presumimos que existe un incumplimiento a la cuota de empleo y por tanto el procedimiento continúa. Y va a continuar ya en este caso con una visita inspectiva. ¿Qué quiere decir esto? El inspector comisionado se va a constituir en el domicilio fiscal del sujeto inspeccionado, ¿no? Del empleador que esté siendo investigado, y le va a dar a conocer, ¿no? Que luego de la verificación que se ha hecho, ¿no? Aquí en la comprobación de datos, existen indicios suficientes, ¿no? Para presumir que está incumpliendo con su obligación de la cuota de empleo. Entonces, a fin de poder verificar si es que en realidad existe un incumplimiento, o se trata de un error tal vez en la declaración, se le extiende un requerimiento de comparecencia. Es decir, se le cita a este empleador un día para que acuda, no a las oficinas de SUNAFIL, o de repente ahora en el ámbito del estado, en el ámbito de la emergencia sanitaria, a través de repente de una videoconferencia, ¿no? De una videollamada, perdón, o de un Meet o de un Zoom, pero se le extiende finalmente un requerimiento de comparecencia. ¿Para qué? Para que el empleador cumpla con presentar, en este caso, por ejemplo, los reportes actualizados de su planilla electrónica del periodo enero-diciembre de 2020, a fin de poder identificar si existiera un error en la declaración que ha conllevado a pensar que no ha cumplido la cuota. Entonces, eso es lo que va a realizar el inspector en la visita. Se va a acercar, va a decirle al sujeto inspeccionado que existen indicios suficientes para pensar que está incumpliendo y se le va a requerir a una comparecencia para que él pueda acreditar con los documentos que en efecto pues existe, ¿no? Este incumplimiento. Y a través pues de esta información el inspector va a poder determinar o va a obtener información referente a la fecha de inicio y fin del vínculo laboral de cada uno de los trabajadores, a la fecha también de inicio y fin del vínculo laboral de trabajadores con discapacidad y el número total de días laborados en dicho periodo anual. Además, pues de exhibir, también se le va a solicitar, por ejemplo, exhibir la información referente a circunstancias de alta, modificación o de baja en el registro. ¿Bien? Y llegado este momento de la comparecencia, también se pueden suscitar dos supuestos. Se puede dar estas dos situaciones. Primero, ¿no? El empleador, el sujeto inspeccionado, acude a la comparecencia, lleva toda la documentación que ya hemos mencionado, y el inspector advierte, bien, verifica que existe una omisión o un error en el registro de los trabajadores con discapacidad en la planilla electrónica. Es decir, de toda la documentación que el sujeto inspeccionado lleva, el inspector advierte que hay una omisión, ¿no? Aparentemente hay una omisión, hay un error en el momento que el empleador ha declarado, y esa omisión o ese error que ha cometido al momento de declarar hace que se presuma que no ha cumplido con la cuota de empleo. Entonces, a fin de poder determinar que efectivamente se ha cumplido o no, se le extiende una medida inspectiva de requerimiento, bien, por el plazo de 10 días hábiles, para que subsane esta omisión o este error.
Concluido este plazo, bien, nuevamente el inspector va a verificar el incumplimiento de la cuota de empleo o el cumplimiento. Imaginemos que este satisfaccionado subsana esa omisión o error que cometió en la declaración. Entonces, luego que subsana, el inspector verifica que a pesar de que ya se rectificó esa omisión o ese error, de igual forma, ¿no?, se advierte que no se cumplió con la cuota de empleo. Entonces, como se advierte que hay un incumplimiento, se extiende un acta de infracción. ¿Bien? Pero si luego de subsanar esta omisión o este error, el inspector advierte que en efecto sí, esa omisión o error era lo que hacía que presumamos que existía un incumplimiento en la cuota de empleo, pero ya una vez levantada esta omisión o error en la declaración en el registro, ya podemos advertir que sí se cumplió con la cuota de empleo. Entonces aquí ya no se va a emitir un acta de infracción, sino un informe de actuaciones inspectivas. Lo mismo sucedería, por ejemplo, si cuando se realiza la comparecencia, ¿no?, de toda la documentación que el sujeto inspeccionado presentó, en lugar de advertir una omisión o error, ¿no?, de la documentación que presentó, advertimos que en efecto sí hay un cumplimiento de la cuota de empleo. Entonces ya no se hará todo esto y simplemente se emitirá el informe de actuaciones inspectivas. Aquí hay que hacer hincapié en que cuando estoy mencionando que se requiere subsanar la omisión o error, no estoy hablando de subsanar el no haber cumplido con la cuota de empleo, porque dada que esta obligación sustancial es en periodos anuales, esta obligación es insubsanable. ¿Bien? Cuando hablamos aquí de subsanar, estamos hablando de subsanar omisiones o errores en la declaración. Por ejemplo, yo empleador tenía un trabajador con discapacidad, él me presentó su certificado de discapacidad, pero en lugar de yo marcar sí, marqué no. Entonces ahí estoy perdiendo un trabajador con discapacidad según mi declaración, ¿cierto? Entonces, ese es un error en mi declaración, pero yo sí había cumplido con contratar a mi trabajador con discapacidad en el periodo correspondiente. Son dos situaciones distintas, ¿bien? Eso se puede subsanar, la declaración. Si yo omití o cometí un error en mi declaración. Pero el hecho de no haber cumplido con la cuota, esa obligación es insubsanable, ¿bien? Ahora, en este año ya no puedo, pues, ¿no?, tratar de contratar a los trabajadores que debí contratar en el 2020, porque este año ya pasó, no hay forma de retrotraer los hechos. Entonces, esa obligación como tal es insubsanable, ¿bien? Y luego de eso, como lo habíamos señalado aquí, ¿no?, en caso de que termine con un acta de infracción, hay que tener en cuenta que el acta de infracción como tal no impone una sanción. La sanción se impone con una resolución de sanción, culminado el procedimiento sancionador. El acta de infracción lo que hace es dar mérito al inicio de un procedimiento sancionador. En el acta de infracción, ¿no?, el inspector en este caso no va a señalar que se ha verificado un incumplimiento, en este caso se ha verificado el incumplimiento de la cuota de empleo y va a proponer su sanción. Pero finalmente será una resolución de sanción la que imponga la sanción como tal. En este caso es una multa. Y en esta resolución ministerial que les había mencionado, la resolución ministerial 107, ha establecido que en el marco del procedimiento sancionador existen solamente el empleador podría acreditar o podría sustentar que no cumplió con la cuota de empleo bajo las siguientes razones. La primera de ellas es que en caso de haberse generado vacantes en el año, deberían concurrir estos supuestos, ¿bien?, para que el empleador pueda presentar de repente un descargo, ¿no?, por el cual él diga, no es que yo no haya cumplido porque no quise, sino han concurrido todos estos supuestos y a pesar de eso yo no pude cumplir con la cuota. Por ejemplo, ¿cuáles son los supuestos que deben concurrir? Razones de carácter técnico de riesgo vinculadas al puesto de trabajo que motiven especial dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad en la empresa, haber ofertado los puestos en el servicio de la bolsa de trabajo que se ofrece en el centro de empleo o de los servicios prestados por otras entidades articulados a dicha ventanilla, ¿no?, en este caso es el servicio de bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo, haber omitido todo requisito que constituya una exigencia discriminatoria contra las personas con discapacidad,
y haber garantizado que los procesos de evaluación específicos permitan la efectiva participación de las personas con discapacidad. Bien, entonces, en el marco del procedimiento sancionador, el empleador podría presentar como descargos estas situaciones que deben concurrir, bien, en el caso de haberse generado vacantes en el año, pero no haber cumplido con la cuota de empleo. Bien, y otro de los supuestos es no haber generado en el año nuevos puestos de trabajo o vacantes por cubrir por la terminación del vínculo laboral en cualquiera de sus causas. Como ya lo había señalado, ¿no? Para entender un poco el tema de los criterios y cómo es que se va a realizar el cálculo, porque repito, es un cálculo ponderado, para poder establecer si el empleador cuenta con más de 50 trabajadores, he traído dos ejemplos. Uno, para ver cuándo sí aplica la cuota de empleo y otra para ver cuándo no aplica la cuota de empleo. Bien, primero vamos a ver el caso cuando no aplica la obligación de la cuota de empleo. Si nos dice, no, tenemos una empresa que es fiscalizada por un inspector de trabajo. La empresa tiene 30 trabajadores que han laborado un año, 30 trabajadores que han laborado 6 meses y 30 trabajadores que han laborado 20 días. Es necesario determinar si la empresa se encuentra obligada a cumplir con la cuota de empleo. Bien, de repente, del ejemplo, nosotros podríamos decir, bueno, esta empresa en el año tuvo 30 trabajadores en un año, más 30 trabajadores en 6 meses son 60, más 30 trabajadores que han laborado 20 días, serían 80, ¿cierto? Entonces diríamos, bueno, tuvo más de 50 trabajadores, está obligado a cumplir con la cuota de empleo. En realidad no, porque el cálculo es ponderado. Entonces ahora, a través del cálculo y basándonos en los criterios, vamos a ver si en realidad, según nuestro cálculo ponderado, cuenta con más de 50 trabajadores. Entonces nos dice que en un año tuvo 30 trabajadores. Y el criterio, recordemos, nos decía, vamos a verlos acá, para que lo recuerden, nos decía que el trabajador que laboró en todo el periodo anual equivale a un trabajador. Entonces, un trabajador que labora todo el periodo anual equivale a uno. Quiere decir, si yo tuve 30 trabajadores que laboraron todo el año, el resultado ponderado será 30, porque cada trabajador equivale a uno, por haber trabajado todo el periodo anual. Los trabajadores nos decía que laboraron por meses, ¿recuerdan? Se tenía que calcular por dosavos. ¿Y cómo realizamos esto? El ejemplo nos dice que tenemos 30 trabajadores que laboraron 6 meses. En este caso, para nuestro cálculo, vamos a multiplicar la cantidad de trabajadores por 6 y la vamos a dividir entre 12. Nos quiere decir que estos 30 trabajadores que laboraron por 6 meses, según nuestro cálculo ponderado, en realidad equivalen a 15 trabajadores. Y respecto de los trabajadores que laboraron por días, bien, que fueron 30, la operación que tenemos que realizar es 30 multiplicarlo por 20 entre 360. ¿Por qué? Porque vamos a calcular por centavos. Y eso nos da un resultado de que estos 30 trabajadores que laboraron por 20 días, según el resultado ponderado, en realidad equivalen a 1.67 trabajadores, lo que nos da un resultado de 46.67 trabajadores. En este caso, esta empresa no tiene más de 50 trabajadores según el cálculo y por tanto no se encuentra obligado al cumplimiento de la cuota de empleo. ¿Bien? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ¿no? En el siguiente caso? Tenemos una empresa que es fiscalizada también este año, ¿no? Para verificar el cumplimiento de la cuota de empleo. Entonces, en este caso, la empresa tiene 45 trabajadores que han laborado un año, 20 trabajadores que han laborado 6 meses y 15 trabajadores que han laborado 20 días. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, vamos a calcular para ver si en efecto está obligada al cumplimiento de la cuota de empleo. Bien, 45 trabajadores que laboraron un año, ya hemos visto, el trabajador que labora todo el periodo equivale a 1. Por tanto, si tenemos 45 trabajadores que laboraron un año, nuestro resultado ponderado será 45 trabajadores, porque 1 equivale a 1. Tenemos 20 trabajadores que laboraron por meses. Ya sabemos, los trabajadores que laboran por meses se calculan en base a dosavos. Entonces, realizamos la misma operación, 20 por 6 entre 12, y nos da como resultado que los 20 trabajadores que laboraron por 6 meses, según nuestro resultado ponderado, equivalen a 10 trabajadores. Y los trabajadores que laboraron 20 días, que fueron 15,
según nuestro resultado ponderado, en realidad equivalen a 0.83 trabajadores. Nos da un resultado de 55.8. Quiere decir que esta empresa sí excede los 50 trabajadores y por tanto se encuentra obligada al cumplimiento de la cuota de empleo. Bien, nos dice que sí aplica la cuota en todo caso, nos dice no menos del 3%, entonces quiere decir que esta empresa, sacando cuánto es el 3% de los 55.8, esta empresa debe tener 1.674 trabajadores, que redondeando nos hace 1.7. En este caso, la empresa sí se encuentra obligada a contratar personas con discapacidad. ¿Y cuál es su cuota? 1.7. Bien. Entonces, a partir de ello, aquí, por ejemplo, podemos ver que existen diversas formas de que el empleador pueda cumplir con su cuota de empleo. Si recordamos el 1.7, lo tenemos que llevar al valor entero más próximo, ¿no? Porque ha superado el punto 5, entonces quiere decir que esta empresa debe tener 2 trabajadores con discapacidad. Y si nos damos cuenta, decíamos que un trabajador que labora todo el año equivale a 1. Quiere decir que si esta empresa, por ejemplo, contrató 2 trabajadores con discapacidad durante todo el año, habrá cumplido su cuota de empleo. Pero con este ejemplo lo que tratamos de decir es que no existe una sola forma de cumplir con la cuota de empleo, sino que existen diversas formas y que al momento de realizar el cálculo, en efecto, podemos verificar que sí se cumple la cuota de empleo y no necesariamente es la primera opción, ¿no? Que es 2 trabajadores durante todo el año. Porque, por ejemplo, podría darse el caso que al verificar la cuota, verificamos que este empleador tuvo un trabajador con discapacidad todo el año y 2 trabajadores con discapacidad durante 5 meses, ¿no? Que laboraron 5 meses. Entonces, si realizamos los cálculos respectivos, nos da, por ejemplo, que al año tuvo 1.83 trabajadores con discapacidad. Incluso podemos verificar otra forma en que se pudo cumplir la cuota de empleo, por ejemplo, un trabajador durante un año, o un trabajador que laboró 3 meses, y 3 trabajadores que laboraron 2 meses, hace un total de 1.75. Entonces quiere decir que, por ejemplo, esta empresa pudo cumplir con la cuota de empleo teniendo 2 trabajadores con discapacidad por un año, un trabajador por un año y 2 trabajadores por 5 meses, o un trabajador por un año, o un trabajador por 3 meses y 3 trabajadores por 2 meses. Entonces, va a depender, al momento de realizar el cálculo, ¿no? Poder verificar si en efecto la empresa cumplió o no cumplió, porque existen diversas formas, ¿no? De poder haber cumplido con la cuota de empleo. Ojo, aquí siempre me parece importante resaltar que este es un ejemplo de cómo en la práctica podemos ver que existen diversas formas en que el empleador pudo haber cumplido con la cuota de empleo. Pero no quiere decir que esto, porque ha pasado que de repente entienden mal, no quiere decir que esta forma que estamos expresando aquí, ¿no? Habilite a los trabajadores para que a su libre albedrío contraten trabajadores por 5 meses, por 2 meses, por 3 meses, porque recordemos que la regla de contratación en nuestra legislación es el contratar a tiempo indeterminado y que a plazo fijo solamente podemos contratar cumpliendo los requisitos, en este caso de formalidad, que son que consten por escrito y que exista una causa objetiva que motive su contratación. Bien, entonces esas son cuestiones que no debemos separar la una de la otra. Y también es importante que conozcan que SUNAFIL tiene o cuenta con un aplicativo a disposición de los empleadores para que les pueda ayudar a calcular la cuota de empleo de personas con discapacidad en sus empresas. Lo que tienen que hacer es ingresar a nuestra página web www.gov.pe/SUNAFIL, ingresar a la opción ver todos los trámites, luego ahí van a ubicar una opción que es calcular cuota de empleo de personas con discapacidad en mi empresa. Van a ingresar en la parte que dice ver más y les va a presentar este aplicativo, ¿no? El cálculo de la cuota de empleo. Y lo primero que tendrían que hacer es descargar el formato Excel, en donde van a poder registrar, ¿no? Todos los trabajadores que tuvieron durante el año. No es necesario colocar nombres, ¿no? Simplemente poder desglosar, por ejemplo, ¿no? Trabajador 1, cuántos días laboró y si tiene discapacidad o no. Trabajador 1 laboró 250 días, sí tiene discapacidad, ¿no? ¿Tiene discapacidad? Sí. El otro, ¿no? Trabajador 2, laboró 20 días, no tiene discapacidad. Entonces,
esos son los datos muy generales que se tienen que llenar en este formulario. Luego van a validar, van a subir esos datos, ¿no? Van a anexar esos datos en el aplicativo, en el lugar que les corresponda, y el mismo aplicativo les va a arrojar el resultado, ¿no? Les va a arrojar, por ejemplo, ¿no? En primer lugar, si están obligados o no a cumplir con la cuota de empleo, ¿bien? Y además de ello, les va a mostrar cuántos trabajadores con discapacidad deberían, ¿no? ¿Cuál es la cuota con la que deben cumplir, ¿no? Por ejemplo, usted debió contratar o debe contratar 10 trabajadores, por ejemplo. Y respecto de la información, porque usted va a declarar si es que tiene cada trabajador discapacidad, a través de ello se va a poder hacer un cruce de información y se les va a poder incluso, van a poder incluso verificar cuál es la brecha que existe, ¿no? Entre los trabajadores que debería haber contratado, ¿no? Y los que tienen en realidad, para verificar cuál es la brecha que existe en la falta de contratación de trabajadores con discapacidad. Entonces es un aplicativo muy muy práctico que les va a servir a los empleadores para poder hacer el cálculo de la cuota de empleo. Recuerden, eso sí, que pues este aplicativo se va a basar en la información que ustedes den en el formato Excel, por tanto, si es que no colocan la información verídica, entonces no van a obtener datos reales, no les va a servir. Y entonces deben procurar colocar los datos fidedignos, ¿no? La realidad de su planilla para que les pueda servir el aplicativo. Bien, como les digo, no es necesario colocar nombres de trabajadores, simplemente colocar los datos muy generales del número de trabajadores y si se cuenta o no con una discapacidad. Este es un aplicativo muy práctico. Recuerden también que es lo que ya les había dicho, que este incumplimiento es insubsanable, entonces si no cumplieron con la cuota de empleo en el año 2020, ahora ya no lo van a poder cumplir porque la verificación que se está realizando es respecto de un periodo pues que ya venció. Bien. Y en los aspectos sancionadores se considera una infracción muy grave el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la promoción y el empleo de las personas con discapacidad. En este caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos encontramos frente al caso del incumplimiento de la cuota de empleo de trabajadores con discapacidad. Es decir, si usted, empleador, estaba obligado a cumplir con la cuota de empleo y no lo hizo, está cometiendo una infracción muy grave. ¿Bien? Y en el caso para aplicar la sanción, hay que tener en cuenta que para aplicar la sanción, esto es en base a 3 criterios: al tipo de empresa, a la gravedad de la infracción y al número de trabajadores afectados. En este caso, en materia de cumplimiento de la cuota de empleo, con relación al número de trabajadores afectados, el cálculo se realiza en función del número de trabajadores con discapacidad que no contrató el sujeto inspeccionado para cumplir de manera total con la cuota de empleo. Bien, entonces si usted debió, por ejemplo, contratar 5 trabajadores, su cuota de empleo era 5 trabajadores, y no no contrató a esos 5 trabajadores, entonces tendrá como trabajadores afectados estos 5 trabajadores. ¿Por qué? Porque fueron los trabajadores con discapacidad que no contrató para cumplir de manera total con la cuota de empleo. Bien, entonces esta es nuestra tabla de infracciones. Esta es nuestra tabla expresada en soles. Ahora, bueno, espero de verdad que esto haya sido de mucho provecho para ustedes. He tratado de ser lo más práctica posible para que puedan entender cuál es la situación respecto de la verificación del cumplimiento de la cuota de empleo.